Hemos escuchado una que otra historia relacionada con la Primera Guerra Mundial, las víctimas, los desastres, las consecuencias, pero ¿realmente sabes cómo fue que empezó? Pues te invito a compartir estos minutos conmigo y conocer uno de los acontecimientos más importantes del mundo. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito. Gracias por estar aquí. Recuerden que se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Síganme en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o Twitter como @lachilito. Gracias por ver y comenzamos. La historia oficial dice que la Gran Guerra terminó a las 11 de la mañana del día 11 del mes 11 de 1918. Ese día, Alemania firmó el armisticio, un acuerdo de paz preparado por Francia y Reino Unido para poner fin a los enfrentamientos. Así acababa un conflicto que duró 4 años y 4 meses. Y no cualquier conflicto, sino el primer conflicto de características mundiales. Todavía no se sabe con exactitud cuánta gente murió durante aquellos cruentos días. Los datos más difundidos hablan de unos 9 millones de soldados y 7 millones de civiles. Además, 6 millones de personas fallecieron por culpa del hambre, las enfermedades y la falta de recursos. Hubo más de 20 millones de heridos. Tanto en los países vencedores como en los vencidos, las ciudades, fábricas y campos de cultivo quedaron arrasados. La guerra fue muy cara para algunos que quedaron arruinados. Los más afortunados tardaron décadas en recuperar su economía. ¿Pero cómo fue que llegamos a eso? Es crucial el papel que el belicismo, el nacionalismo y el expansionismo imperialista jugaron. Sin embargo, siempre hace falta una gota para colmar el vaso, o como sucedió en este caso, una bala para terminar de herir de muerte al mundo. Además de analizar las causas que hicieron que el infierno se desatara, vamos a detenernos en un episodio muy particular. Uno que estuvo cargado de pequeñas casualidades que se alinearon para que la humanidad entrara en una de sus épocas más oscuras. El día decisivo fue el 28 de junio de 1914, un mes antes de que la Gran Guerra se anunciara. Todo comenzó con la visita del archiduque Francisco Fernando de Austria a Sarajevo, capital de la provincia imperial de Bosnia y Herzegovina. Dicho archiduque desconocía que había 6 conspiradores con pistolas y bombas apostados en puntos estratégicos del camino que la comitiva imperial, cuyo itinerario había sido publicado por la prensa, debía seguir para llegar al ayuntamiento. El primer aspirante asesino, Mehmet Mekmedbasic, el único musulmán del grupo, disponía de una bomba, pero el archiduque ya había pasado de largo cuando logró sacarla del bolsillo. El segundo, Vaso Kubrilovic, de 16 años, no se atrevió a actuar. El tercero, Nedeljko Kabrinović, no tuvo en cuenta que había que esperar 10 segundos tras activar el detonador y su bomba, arrojada a toda prisa, rebotó en la capota plegada del suntuoso coche, rodó por la calle y acabó estallando bajo otro vehículo. La explosión abrió en el suelo un agujero de 30 centímetros de diámetro e hirió a un total de 20 personas. Kabrinović quiso suicidarse siguiendo el plan previsto, pero el cianuro no le hizo efecto dado que estaba en mal estado. Presuroso se arrojó al río, pero él mismo había sufrido una fuerte bajante y su profundidad de unos tristes 12 centímetros. Fue detenido en segundos.
Eran las 10:10 de la mañana de un día que se volvería mítico y que terminaría obsesionando a historiadores del futuro que rebobinarían en sus mentes una y otra vez los hechos con una certeza latente. Si luego de ese primer y frustrado intento de asesinato el archiduque hubiera escapado, quizás el mundo hoy sería otro. Después de todo, tras el atentado, lo normal habría sido abandonar Sarajevo sin perder un instante. Francisco Fernando, sin embargo, quiso quedarse. ¿Por qué? ¿Para no demostrar debilidad? ¿Por provocación? ¿Fue ese hecho suficiente para condenarlo y condenar el futuro de millones de vidas? Francisco Fernando terminó de hacer un pacto con la fatalidad en el momento en que, siguiendo un instinto, decidió cambiar la ruta prevista para acudir al hospital y así visitar a los heridos por la bomba. Sin saberlo, se encaminaba hacia donde estaba otro de los aspirantes a asesino, uno que para ese entonces ya había perdido la esperanza de dar con su presa. Pero ese día, la fortuna estaba de su lado. Del lado de Gavrilo Princip. Cuando Gavrilo y el archiduque se cruzaron, empezó a tomar forma el mundo tal como lo conocemos. Pero antes de seguir, es necesario saber algunos detalles importantes. ¿Quién era ese tal Gavrilo? ¿Por qué querían matar al archiduque? ¿Cuál era el contexto sociocultural de ese momento? Hacia finales del siglo XIX ya se había consolidado la ideología del nacionalismo en el imaginario europeo. El nacionalismo planteaba la idea de que un pueblo estaría unido sobre la base de una cultura, lengua, economía y geografía compartida, y que de allí brotaría un destino para el cual habría nacido. En estas circunstancias, las naciones ya conformadas luchaban por crear un repertorio de símbolos y elementos para definir su identidad y expandirla a la fuerza, compitiendo contra otros que deseaban hacer lo mismo. La creciente paranoia existente entre los poderosos imperios hizo crecer la industria armamentística, que alcanzó un elevadísimo nivel de desarrollo. Esto implicó el diseño de nuevo y mejor armamento, armas biológicas, lanzallamas, ametralladoras, granadas, tanques de guerra, acorazados, submarinos, aviones y un largo y perverso etcétera. En el siglo XX tuvo lugar a su vez un exceso en la producción de bienes de consumo industrializados, lo que exigía nuevos mercados, así como la adquisición de más y nuevas materias primas. Los estados europeos comenzaron a competir por dominar el territorio africano como cantera de recursos. Del mismo modo, empezaron a estirar sus tentáculos para hacerse con el control de los mercados no europeos. La repartición de colonias también fue material de disputas y desacuerdos. Por algo, este periodo preguerra es conocido como el periodo de la paz armada. Un periodo caracterizado por un ambiente en el que la pólvora, que pronto impregnaría todo el ambiente con su olor, esperaba ansiosa, seduciendo a muchos que cada vez estaban más deseosos de utilizarla. Las diferencias cada vez más notorias entre las naciones europeas generaron un grupo de alianzas o sistemas diplomáticos que pretendían generar acuerdos y posibles uniones en caso de enemistades con terceros. Nadie quería dar el primer paso, pero todos empezaban, de modo mezquino, a armar sus trincheras. La primera de las grandes alianzas sería la que Alemania levantaría con varias potencias, como la Dúplice o Alianza Austro-Alemana, la Triple Alianza Austro-Italo-Alemana y por último el Pacto Austro-Rumano, en el que estaban involucradas Bulgaria y Turquía. Alemania quería ser fuerte y decidió construir una flota, hecho que Gran Bretaña interpretó como una provocación de guerra. Debido a ello, Gran Bretaña se aliaría con Francia, otro de los sistemas que se elaborarían creando la Entente Anglo-Francesa. También se dio lugar a la Alianza Franco-Rusa y la Entente Anglo-Rusa, que incluía a Serbia y Portugal. Otro de los conflictos fuertes fue el conocido como conflicto austro-ruso, centrado en el área de los Balcanes. Rusia motivaba los movimientos independentistas de los pueblos eslavos que se encontraban bajo el dominio del Imperio Austrohúngaro.
El viejo continente se fragmentaba más y más, dejando a la vista conflictos de antaño que cada vez eran más difíciles de disimular. Sin embargo, el complejo entramado no tardó en desmantelarse y fue un único atentado el que encendió la mecha que hizo saltar por los aires todo el frágil equilibrio. Aquí es donde vuelve a nuestra historia Gavrilo Princip. Gavrilo Princip nació en la remota aldea de Okhladsk, cerca de Bosansko-Grahovo, el 25 de julio de 1894, y pasaría a la historia por ser un ferviente miembro serbio-bosnio de la Joven Bosnia, una organización que buscaba el fin del dominio austrohúngaro en Bosnia y Herzegovina. Era el segundo de los 9 hijos que tuvieron sus padres, de los cuales 6 de ellos murieron en la infancia. La madre de Princip, Marija, quería ponerle el nombre de su difunto hermano, pero lo llamaron Gavrilo ante la insistencia de un sacerdote ortodoxo, quien afirmaba que nombrar al niño como el arcángel Gabriel le ayudaría a sobrevivir. Teniendo en cuenta que Gavrilo viviría hasta apenas pasados los 20 años, podemos decir que no fue de mucha ayuda el consejo del cura. Los Princip eran agricultores pobres que vivían de la pequeña tierra que poseían. Además, pertenecían a una clase de campesinos cristianos conocidos como Kameti, que a menudo eran oprimidos por sus terratenientes musulmanes. A pesar de la oposición de su padre, Gavrilo empezó a estudiar la educación primaria en 1903, a la edad de 9 años. Contra todo pronóstico, superó un primer año difícil y tuvo mucho éxito en sus estudios, a tal punto que el director del establecimiento al que acudía lo premió con una colección de poesía épica serbia. Veía en el muchacho un arrollador futuro por delante. No se equivocaba. Gavrilo cambiaría el rumbo de la historia, aunque del modo menos pensado. Si bien toda Europa y sus grandes potencias presentaban un clima claramente prebélico, la zona de los Balcanes estaba especialmente agitada. Serbia se había hecho fuerte luchando contra los turcos y los búlgaros, y el sueño de una gran nación serbia ganaba peso día a día. Por esto, cuando el imperio austrohúngaro se hizo con Bosnia-Herzegovina, el gobierno y el ejército serbio creyeron ver una oportunidad de liberar a sus hermanos del yugo de Viena y empezaron a conspirar a través de organizaciones secretas. Princip empezó a frecuentar reuniones donde el acalorado debate siempre terminaba en la misma consigna: había que rebelarse. En 1911, Gavrilo se unió a Joven Bosnia, una sociedad que quería la separación de Bosnia de Austria-Hungría y la anexión con el vecino reino de Serbia. Debido a que las autoridades locales habían prohibido a los estudiantes formar organizaciones y clubes, Gavrilo y otros miembros de la Joven Bosnia formaban reuniones clandestinas donde debatían sobre literatura, ética y también política. Gavrilo iba de clase en clase, amenazando a todos sus compañeros para que asistieran a las nuevas protestas, lo que le costó la expulsión de la escuela en 1912. Lejos de que esto bajara el nivel de intensidad de sus ideales, luego de la expulsión, Gavrilo redobló la apuesta. Dejó Sarajevo e hizo un viaje a pie a Belgrado, que quedaba ni más ni menos que a 280 kilómetros. Al cruzar la frontera hacia Serbia, cayó de rodillas y besó el suelo. En dicha ciudad, se ofreció como voluntario para unirse a las bandas guerrilleras serbias que luchaban contra los turcos otomanos, bajo el liderazgo del mayor Bojislav Tanković, miembro de la Mano Negra, la sociedad conspirativa más importante de Serbia en ese momento. Al principio, Gavrilo fue rechazado debido a su baja estatura y enfurecido localizó al propio Tanković para convencerlo de su valor. Tanković lo pensó un rato y, luego de estudiar a Gavrilo, con la vista de arriba abajo, dio su veredicto. También lo veía demasiado pequeño y débil. Golpeado en su orgullo, Gavrilo regresó a Bosnia y se alojó con su hermano en Sarajevo. El joven se sentía humillado al no poder demostrar a los demás su temeridad. Pero entonces conoció a Sivojin Rafajlović,
uno de los fundadores de la organización Chetnik Serbia, quien lo envió al centro de formación Chetnik en Vranje. Allí Gavrilo practicó tiro, usó bombas y se entrenó con espadas. Una vez terminado el entrenamiento, se mostró ansioso por una primera misión. Cuando se la otorgaron, se sintió feliz y por fin útil a las causas que abrazaba con tanto entusiasmo. Estaba dentro del grupo que mataría al archiduque Francisco Fernando. El imperio austrohúngaro, rígido y protocolar, estaba llegando al final del camino. Viena se había visto obligada a compartir la corona con Budapest, sentía la presión de su joven hermano, el imperio alemán, y apenas podía contener la constante conflictividad de los Balcanes, un territorio que no podía perder si no quería perder con él sus accesos al Mediterráneo. El emperador Francisco José llevaba casi 66 años en el trono y era un hombre viejo y cansado, y su familia había sido destruida por una sucesión de tragedias. Le quedaba a su sobrino, Francisco Fernando, hijo mayor de Carlos Luis, designado como heredero. El emperador no soportaba a Francisco Fernando por haberse casado con una semiplebeya, por su carácter bravucón y por sus continuos sarcasmos contra los húngaros. El heredero sabía que la visita a Sarajevo entrañaba peligros, pero decidió ir porque allí, en la remota y asilvestrada Bosnia, su esposa Sofía, la semiplebeya, no iba a ser obligada a comer en mesa aparte y a colocarse al final de la comitiva. Como ya dijimos, luego del primer atentado infructuoso, sintiéndose con suerte, el archiduque decidió seguir, pero primero quiso pasar a ver a las víctimas del ataque. Le pidió a Sofía que no le acompañase durante el resto de la jornada, a lo que ella se negó. A las 11 menos cuarto, los mismos vehículos de la mañana se ponían en marcha. Mientras tanto, otros 3 aspirantes a asesinos vagaban por las calles. Entre ellos estaba Gavrilo, que tras el fracaso sentía cómo sus sueños se desmoronaban. Abatido entró en una tienda para comprar algo de comer. Los vehículos de la comitiva imperial debían dirigirse al hospital siguiendo la avenida Apel, que bordeaba el río sin adentrarse en las angostas callejuelas de la ciudad antigua. El cambio de planes serviría de medida de seguridad, ya que nadie les esperaría por esta avenida. Sin embargo, ninguno de los conductores había sido informado del nuevo trazado. El trabajo de alertar a los conductores sobre las rutas era responsabilidad del teniente coronel Merizzi, pero este se encontraba herido en el hospital. Cuando se dieron cuenta de lo que pasaba, la comitiva real se detuvo en mitad del camino con el propósito de enmendar el error. Tuvieron que empujar el coche a mano porque carecía de marcha atrás. Todas estas torpes maniobras tuvieron lugar ante una pastelería. La pastelería en la que había entrado Gavrilo, que de pronto y por obra del azar, se encontró atónito a 1,5 metros de una segunda oportunidad. No lo dudó. Corrió al archiduque, sacó la pistola, cerró los ojos y apretó el gatillo 2 veces. Acto seguido, Gavrilo levantó el arma para dispararse a sí mismo, pero un brazo lo detuvo y de un segundo a otro una multitud se abalanzó sobre él. El vehículo imperial no perdió tiempo y salió a toda velocidad. Un hilo de sangre comenzó a surgir de la boca del archiduque. A pesar de no demostrar dolor, luego se sabría que había sido alcanzado en el cuello y la bala le había perforado la yugular, alojándose en la columna vertebral. Su mujer atónita gritaba confundida: «¡Por Dios! ¿Qué te ha sucedido?», y de golpe se inclinó hacia adelante. Quienes los acompañaban pensaron que se había desmayado e intentaron ayudarla. Sin embargo, la duquesa Sofía había sido mortalmente alcanzada en el abdomen. Agonizando, su marido alcanzó a decirle: «Querida Sofía, no te mueras. Vive por nuestros hijos». Pero infortunadamente, ella ya estaba muerta. Minutos después fallecería él. «No es nada», fueron sus últimas palabras. Gavrilo había cumplido su objetivo. Lejos estaba de suponer las terribles consecuencias de aquellos actos.
El viejo emperador Francisco José intuía lo que podía significar internacionalmente una guerra con Serbia. Sin embargo, sus generales y su principal aliado, el emperador alemán Guillermo, lo convencieron de que, pese al complejo sistema de alianzas, las otras potencias permanecerían al margen o actuarían de forma simbólica. Finalmente, el emperador declaró la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914 por el atentado que había sufrido su sobrino. Desde ese momento, todo empezó a pasar demasiado rápido. Francia, principal prestamista de Serbia, le declaró la guerra a Austria-Hungría. El día 30 de julio, Rusia decidió movilizarse, haciendo caso omiso a Alemania, que intentó detenerla. Alemania y Francia se movilizaron finalmente el 1 de agosto, declarando a Alemania la guerra a Rusia ese mismo día y a Francia el día 3. Gran Bretaña decidió declarar la guerra a Alemania el 4 de agosto debido a que las tropas alemanas entraron en Bélgica. El día 7 entró en la guerra Montenegro, Japón el 23 y Turquía el 29 de octubre. Así comenzaba, gracias a Gavrilo, uno de los peores enfrentamientos bélicos de la historia, que acabaría con la creación de una nueva Europa y un nuevo mapa político. Si bien Gavrilo fue el autor material del atentado, aún hoy se debate la autoría intelectual de todo el asunto. Pero, ¿qué pasaba entre las sombras? Al momento de morir, el archiduque tenía un sinfín de enemigos. La prensa liberal de Viena lo consideraba un primitivo fanático católico recién sacado del medioevo. En Hungría, la otra cara de esta corona dual, la élite gobernante, sabía por su propia boca que una de sus prioridades era forzar una crisis constitucional en cuanto accediera al trono. Además, había tenido varios choques con el jefe de Estado Mayor, que defendía ardientemente la necesidad de que el imperio entrara cuanto antes en guerra con Serbia y con la nación que protegía sus desafíos, la Rusia de los zares. El gran urdidor de conspiraciones de su tiempo, la Alemania del Kaiser Guillermo II, mantenía sus propios planes sobre el futuro del imperio austrohúngaro. En los planes del agresivo nacionalismo alemán, el imperio austrohúngaro era una molestia que impedía a la raza germana avanzar hacia el dominio del continente. Precisamente por esa razón, los gobernantes alemanes se dedicaron a facilitar armas a Serbia a espaldas de su aliado austriaco. Pero ninguno de los nexos entre alemanes y serbios resultaba tan desconcertante como el que existió entre el oficial serbio Dragutin Dmitrijević, conocido como Apis, y los militares alemanes. Este miembro fundador y jefe de la Mano Negra era un ferviente admirador del ejército alemán. Apis y su grupo aspiraban a que el ejército se hiciera con el control total del país y de esta forma se impusiera una política de conquistas a costa del imperio vecino. Sin dudarlo, Berlín ofreció imprentas y equipos de propaganda a Apis y le apoyó con todos los medios posibles en su tentativa de golpe de Estado contra el gobierno prorruso. Una idea que también sedujo a otro de los enemigos del archiduque, el húngaro Tisza, que veían los serbios pro-alemanes un buen aliado para reducir la influencia eslava alrededor del imperio austrohúngaro. Si lograba alejar a Rusia de Serbia y acercarla a Alemania, aquello sería positivo para Hungría. Muchos serbios reaccionarios podrían haber visto positiva la posición del archiduque, pero no querían que su revolución quedara apaciguada por la pasividad de éste. Así que también decidieron sacarlo del mapa. ¿Quién operó entonces entre sombras para aniquilarlo? Es una pregunta que persiste el día de la fecha. Del mismo modo, se sigue investigando cuántos pudieron haberlo traicionado desde su círculo íntimo. El atentado de Sarajevo, lejos de resolverse, se vuelve más y más intrincado a medida que pasan los años. En octubre de 1914, ya en plena guerra, 17 conspiradores fueron sometidos a juicio por un tribunal austrohúngaro. A solo 3 se les condenó a muerte.
Gavrilo Princip, que no había cumplido aún 20 años, edad mínima para la ejecución, recibió cadena perpetua y murió de tuberculosis en 1918. El legado de Gavrilo Princip todavía se disputa. Los serbios lo celebran como un héroe, pero muchos bosnios lo consideran un terrorista. En 2014, para conmemorar los 100 años del asesinato de los herederos del trono austriaco, se erigió una estatua a Gavrilo Princip en el barrio serbio de Sarajevo. El automóvil en el que viajaba el archiduque Francisco Fernando cuando fue tiroteado, así como el uniforme que usaba en esa ocasión, están en exposición permanente en el Museo de Historia Militar de Viena. La bala disparada por Gavrilo se encuentra en el Museo del Castillo Konopiste, cerca de la ciudad de Benešov, en la actual República Checa. Algunos historiadores coquetean con la idea de que si Gavrilo Princip hubiese fallado, Francisco Fernando, que no era un belicista, hubiese evitado la guerra. Otros sostienen que Gavrilo encarna el principal cambio que surgió con el siglo XX, la era de los jóvenes, de la gente que no tenía voz y que de repente la tuvo. Remarcan que el asesinato fue una casualidad, pero la guerra era algo que llevaba un siglo forjándose. En otras palabras, era inevitable. La tienda de la que salió Gavrilo para disparar al archiduque, ubicada en una esquina, es hoy un museo. Se trata de una esquina que para muchos genera un fuerte escalofrío al ser atravesada. Es la encrucijada donde se forjó el destino de todo un mundo, donde los vientos de la ambición y el azar se cruzaron para terminar desencadenando una guerra que significaría la desaparición de 4 imperios, la Revolución Rusa, el cambio de las fronteras mundiales, el nacimiento del fascismo y el nazismo, otra guerra mundial, el Holocausto, la Guerra Fría, y quién sabe cuántas cosas más. La teoría del caos sostiene que el aleteo de una mariposa en una parte del mundo puede provocar un huracán en la otra. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que en este caso, una bala en una esquina terminó traducida en millones de muertes a lo largo y ancho de todo un mundo. Gracias por llegar hasta el final y conocer esta gran historia. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal, activar la campanita de notificaciones y compartirlo en redes con sus conocidos para poder llegar a más público. También me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o Twitter como @lachelito. Gracias por ver, nos vemos en un próximo video y hasta pronto.